Hola, bienvenido a un nuevo video de Pixoguías. Soy Rodrigo, autor principal del sitio, y en esta ocasión vamos a analizar de forma rápida y práctica el contenido del examen general de egreso de la licenciatura EGEL Plus de Derecho de Ceneval. Si quieres conocer más sobre nosotros y si estás interesado en alguna guía, cuando nos contactes no olvides solicitar los ebooks gratuitos Conócenos, quién está detrás de Pixoguías, en donde podrás conocer a nuestro equipo, y la serie Logros 2013 a 2022, en donde se recopilan más de 2000 opiniones realizadas en medios públicos a lo largo de 9 años, tales como Facebook, para que las puedas ver y te sientas en confianza con nosotros. También te invitamos a revisar el video Bienvenida Ekaterina en el enlace que se muestra en la descripción de este video, en donde podrás conocer más sobre nuestra nueva y más reciente colaboradora en Pixoguías desde mayo 2021. En este video analizaremos brevemente la estructura del EGEL Plus Derecho, la cantidad de sustentantes que hacen esta prueba cada año y cómo son las guías de EGEL Plus resueltas que manejamos en Pixoguías, las cuales están desarrolladas con base en las referencias bibliográficas oficiales propuestas por Ceneval y que contienen una cantidad variable de reactivos de la misma complejidad que el EGEL Plus de Ceneval. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Para ello, debes de haber iniciado sesión con la cuenta que utilizas en YouTube y posteriormente dirigirte a la esquina inferior derecha del video, en donde encontrarás un botón rojo. Da clic en él. A partir de ese momento, se te notificará a tu correo electrónico y por medio de alertas a tu ordenador o móvil cuando hayamos subido un video al canal. Serás de los afortunados o afortunadas en ver el video mucho antes que los demás. Posiblemente tú solo tengas interés en alguna licenciatura, pero si compartes el contenido de este canal a tus amigos, amigas o conocidos que apliquen un examen Ceneval para cualquier otra carrera, seguramente les ayudarás mucho. Te agradeceríamos mucho si compartes este video en tus redes sociales para que cada vez seamos más en la comunidad Pixo y crezca más el canal. De esta forma podremos ayudar a muchas más personas como tú. Hola, te saluda Rodrigo de Pixoguías. Es un placer para mí mostrarte cómo son los materiales de EGEL Plus Derecho. Antes que nada, espero de parte mía y de parte de todo el equipo de Pixoguías que tanto tú como tu familia estén a salvo, que estén muy bien en esta pandemia y que obviamente pues siempre estén seguros y que no suceda nada malo. En esta ocasión quiero mostrarte cómo son los materiales de Pixoguías que manejamos específicamente para el EGEL Plus Derecho. Son muchas cosas que han cambiado respecto al EGEL y EGEL Plus. Como sabes, actualmente el EGEL pues evolucionó al famoso EGEL Plus. No te preocupes, aquí te vamos a mostrar cómo son los materiales. Lo primero que quiero es que tú te sientas seguro, tranquilo o tranquila con nosotros y obviamente que puedas ver gráficamente cómo es el material. Número 1, que sepas que el material existe. Número 2, que te va a ser funcional. Y número 3, desde luego que no es estafa, no te preocupes. Para eso, primero te voy a enseñar, bueno, aquí en la pantalla puedes ver que tenemos varios archivos. Permíteme un momento, te voy a explicar qué es todo esto. Posteriormente, ya que tú veas exactamente cómo son los materiales a grandes rasgos, vamos a hablar rapidísimo del proyecto Egresa, o sea, cómo es que se divide actualmente el EGEL Plus. Vamos a hablar rápidamente de estadísticas, de cuántas personas hacen el examen de EGEL Derecho, cuántas pasan, cuántas reprueban y obviamente porque es importante que, bueno, que tú tengas un apoyo, en este caso una guía de estudios, que te pueda ayudar para que sepas exactamente qué es lo que viene, cómo te preguntan, etcétera. No te preocupes. Al final de eso, de hablar de las estadísticas, vamos a analizar muchísimos reactivos, o sea, reactivos son los ejercicios ejemplo, para que veas más o menos cómo es la dificultad. Aquí, mira, prácticamente te puse aquí unas capturas de pantalla. Una vez que tú adquieras la guía vas a ver algo como esto. Te va a llegar un correo electrónico en el que, dependiendo de la versión que tú elijas, vamos a hablar de las versiones en unos momentos, bueno, te va a llegar un correo de este tipo. Dice, tu guía Ceneval EGEL Plus Derecho está aquí, 2022, claro. Posteriormente, bueno, tú vas a ver que pues te vamos a facilitar una serie de enlaces y contraseñas. Aquí obviamente pues la cubrimos por cuestiones de seguridad y bueno, prácticamente la
guía, que es la parte de texto, o sea, lo que tienes que leer para el estudio, y dependiendo de la versión que tú elijas, o sea, la versión se refiere a la cantidad de reactivos y ejercicios, pues es la versión deluxe, la versión absoluta, suprema, etc. Ahorita vamos a hablar de eso. Y finalmente también te agregamos abajito los enlaces respectivos al EGEL Plus derecho, o sea, la parte de la sección transversal, actualizaciones, ejercicios, y abajo en este mismo correo vas tú a poder ver algunos enlaces a videos que te van a ayudar a cómo descargar la guía y en su caso pues imprimirla si así tú lo deseas de una forma no cara. Bueno, ahora sí, una vez que tú adquieras el material vas a ver algo como esto. Si te fijas, aquí tenemos varios documentos, dice versión básica, deluxe, absoluta, suprema y lex. Las versiones se refieren a la cantidad de reactivos. Mucho ojo, el texto es exactamente el mismo en estas guías. Lo que cambia es la cantidad de reactivos. Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, la versión básica, tú la podrías ver de esta forma. Vas a poder abrir el documento, ya sea en cualquier gadget, una laptop, una tablet, tu celular, y con la contraseña que nosotros te vamos a proporcionar, tú vas a poder abrir el material, que se va a ver de esta forma. ¿Vale? Esa es la versión básica, es la versión que tiene pues obviamente el texto y que contiene 200 reactivos únicamente. Entonces puedes ver tú aquí la calidad gráfica del material, puedes ver que existe, que está bastante bien ordenado, y obviamente bueno, pues aquí hay una cuestión de introducción, puedes ver aquí prácticamente qué es la guía que tú estás buscando. Posteriormente viene un índice general, luego un índice específico. Aquí lo importante pues bueno es que tú veas que el material existe. Si por ejemplo nos quisiéramos cambiar a otra página, por ejemplo le podemos ir aquí, vamos a poner ir a la página 11. Ok, en la página 11 por ejemplo vemos que hay algo que se llama análisis salvavidas. Aquí prácticamente son recomendaciones muy generales. Como puedes ver aquí pues estamos indicando cuál es el contenido del examen EGEL Plus derecho. En este caso pues puedes ver que son 3 áreas. Aquí está un poquito desglosado y hacemos una breve comparación con el EGEL anterior. Realmente eso se explica mejor en una guía que nosotros también incluimos, que es justamente esta. Cualquiera que sea la versión que que tú elijas, ya se incluye esta guía que te estamos mostrando, que es una guía de actualizaciones. Fíjate muy bien, ¿vale? Es un ebook muy chiquito en donde se explica exactamente cómo te van a evaluar en el EGEL Plus derecho, cuáles son las diferencias con el EGEL anterior, las similitudes, todo eso. Entonces todo esto ya viene en este ebook chiquito. Realmente nosotros te sugeriríamos que empieces tu estudio por esto, para que tengas obviamente un contexto y sepas exactamente pues cómo seguir adelante, ¿no? Entonces obviamente aquí lo importante es que veas que a pesar de que sí hubo un cambio en el EGEL Plus respecto al EGEL, y las áreas pues sí se ve que aparentemente son menos, pues no, en realidad lo que cambió fue el orden y se hicieron algunos cambios e integraciones y fusiones entre otros temas, pero realmente a excepción de unas cuantas leyes, de las cuales el librito que ya te mostré se habla de eso, pues no hay muchos cambios. Pero sí es muy importante que sepas que ahora las referencias bibliográficas como tal del EGEL Plus solamente son las leyes, ya no son tanto los libros. ¿Por qué es importante esta guía? Bueno, pues como tú puedes ver adelante, ya comenté que el orden, o en este caso el orden de los factores no cambia el producto. Sí es importante que sepas que actualmente Ceneval propone para el EGEL Plus solamente la lectura de leyes. Aquí en esta sección que dice no se te pase, bueno, son algunas recomendaciones extra. Aquí puedes ver que, bueno, se comenta el área de postulancia. Sí, finalmente, porque el área de postulancia es un área que actualmente forma parte del área de litigio, en este caso de derecho público, derecho privado, social, etcétera, y también de justicia alternativa. Entonces no te preocupes, como te comenté, lo más importante es que tú sepas los temas, no importa realmente el orden, sino que sepas que está enfocado completamente al Ceneval, con las referencias tanto anteriores como las actuales, y eso pues te ayuda muchísimo. No te preocupes realmente, los cambios donde tú los vas a ver más son en la parte ya de los reactivos. Entonces vamos a seguir adelante. Una vez que tú tengas la guía en tu poder, pues vas a poder ver que siempre se va a poner un área o un título grande y posteriormente subtítulos de los subtemas que se van empezando a desarrollar. Por ejemplo, aquí vemos que, bueno, para la investigación, diagnóstico de casos, que
cualquiera que sea el tipo de derecho, pues se tiene que llevar un tipo de patrocinio, una metodología de investigación jurídica. Entonces es muy importante que eso lo sepas para repasar antes de irte directo a las leyes, porque obviamente son principios que debes de saber, ¿no? Entonces siempre antes de cada sección y de cada tema te incluimos aquí un cuadrito de texto en donde puedes ver la referencia bibliográfica de la cual se obtuvo la información. Aquí obviamente pues ya viene el texto desarrollado, ¿sí? Viene pues ya también por secciones para que sea un poquito más fácil para ti irlo revisando. Y bueno, en general tú puedes navegar por la guía de esta forma. Es una guía bastante sencilla, a pesar de que son 792 páginas, pues es una lectura muy sencilla. Hay varios diagramas, varias imágenes, varios cuadritos más adelante, así que en ese sentido tú te puedes sentir bastante tranquilo. Fíjate cómo seguimos adelante, ya nos marca otro tema y también las referencias de las cuales se obtuvo la información. Es muy importante eso. Aquí pues seguimos adelante y por ejemplo vamos a llegar ahorita a una sección en donde también hay un autor muy importante que es Ovalle. Particularmente ahorita Ceneval lo quitó, no porque no sea importante, sino porque el objetivo de Ceneval es hacerte las cosas más difíciles. De hecho, en un webinar, en un seminario virtual que hicieron, pues lo dijeron expresamente. Entonces, a lo mejor no es muy correcto que yo te diga esto, pero en general Ceneval te quiere hacer las cosas un poquito más difíciles. Por eso ya te quitaron referencias, entre comillas, para que sea más fácil, pero no, solo te pusieron las leyes. Pero obviamente tú tienes que repasar los principios básicos. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso de Ovalle es lo que yo te decía, pues aquí también tenemos que está marcada la referencia. Tú siempre te vas a encontrar estos cuadritos en general antes de cada tema. Es muy importante eso porque obviamente nosotros justificamos la información que te ponemos en las guías con un background o realmente con una referencia para que sepas de dónde se obtuvo la información y que sepas que pues es la oficial, ¿no? Entonces Ovalle, por ejemplo, es uno de los autores más importantes en las referencias bibliográficas, ¿vale? Entonces pues si seguimos obviamente podemos ver toda la información, ¿vale? En este caso pues de este autor. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo si queremos seguir más adelante? ¿Qué les parece si vamos por ejemplo a una página aleatoria para ver qué hay por allá? Vamos a la página 329. Ok, en este caso ya vamos a hablar un poquito de un tema que es muy importante, que es el de los registros públicos. Este tema es muy importante tanto para el EGEL anterior como para el EGEL Plus. Aquí vemos, por ejemplo, pues que mucho de este tema se basa en la ley tipo de los registros públicos de la propiedad en México. Entonces, seguimos aquí adelante. Obviamente, como te repetía, puedes ver las referencias de las cuales obtuvieron la información. Si seguimos aquí adelante, pues podemos ver todo el texto. Aquí se habla justamente pues de los tipos de documentos, procesos, gravámenes, etcétera, para propiedades, los sujetos que participan activamente en el proceso, justamente pues cuáles serían las disputas que podría haber en caso de que no hubiera pues alguna parte satisfecha, etcétera. Entonces justamente esto ya viene por acá, no te preocupes. Vamos a ver a otra página. Aquí obviamente sí se hace mucho hincapié en la parte del registro público porque es un tema muy preguntado, entonces te sugiero que tengas mucha concentración en este tema porque vienen muchísimos casos de esto. Ok, vamos a ir a otra página aleatoria. ¿Qué tal? Vamos a ver la 519, vamos a ver qué hay por allá. Ok, en este caso Constantino es otro autor que habla mucho del proceso penal acusatorio nuevo, este nuevo proceso penal que ya tuvo su reforma con Felipe Calderón, ahí aproximadamente en el 2007 aproximadamente. Entonces pues justamente pues es un autor muy importante. Vamos a ver por ejemplo otra página, vamos a irnos, no lo sé, 560, vamos a ver qué hay por allá. Ok, también en esto, en lo que se refiere al derecho, al nuevo sistema penal acusatorio, pues viene bastante bien explicado aquí en la guía, bastante digerible, bastantes diagramas, entonces no hay ningún problema. Como te decía, cualquiera que sea la versión que tú adquieras, el texto es lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a analizar esto. Si tú adquieres la versión básica, es lo que acabas de ver. Si fuera la versión deluxe, estarías viendo
pues justamente esto, ¿no? Una nueva portada, pero el texto es el mismo. Si estuvieras adquiriendo la versión absoluta, que es la que tiene 1000 ejercicios, 1000 reactivos, pues verías algo como esto, ¿no? Realmente lo que cambia es la portada. Pues la versión suprema, que es la versión que tiene 1500 ejercicios, pues se vería más o menos de esta forma, ¿sí? Y una guía que es la más completa en este momento, que se llama versión Lex, que significa ley en latín. Simplemente son cuestiones para nosotros identificar las diferentes guías, pues tiene 2000 reactivos, entonces es una guía que vale muchísimo la pena. Vamos a ver exactamente qué otra cosa incluye. Recuerda que todo esto forma parte de la sección disciplinar del EGEL Plus. Recuerda que también existe la sección transversal, no te preocupes, también te incluimos una guía para eso. Perfecto, ya entramos aquí a la guía. Fíjate cómo ya en esta sección transversal pues tenemos los ejercicios de comprensión lectora y redacción, ¿vale? Entonces no te preocupes, tú estarías recibiendo una guía también para esa sección. Aquí puedes valorar la calidad gráfica, puedes ver que es un material que es bastante agradable a la vista. Y bueno, pues vamos a ver más o menos algunos ejercicios. Tú estarías recibiendo pues justamente esta guía, cualquiera que sea la versión que tú elijas, esta va por default. Entonces justamente aquí pues vienen exámenes de comprensión lectora, varios ejercicios. Fíjate muy bien cómo vienen las lecturas y vienen reactivos tipo EGEL Plus, ¿no? Entonces en este sentido es una guía bastante completa y pues es lo que debes de tener en consideración. ¿Qué hay de los reactivos? Bueno, ya analizamos cómo es la parte de texto, cómo es la parte de los reactivos, la parte de la sección disciplinar. De los reactivos que hay, bueno, pues justamente tú estarías recibiendo, dependiendo de la versión de la guía que tú quieras, pues un documento con diferentes tipos de reactivos y obviamente con una cantidad de páginas diferente, que más bien serían como un tipo de diapositivas. Entonces, pues, por ejemplo, aquí tenemos la versión absoluta y la versión suprema. Son ejemplos nada más. Si recuerdas, la versión absoluta tiene un total de 1000 reactivos. En este caso, pues te vamos a enviar este documento que es un simulador. Tú aquí vas a poder acceder y vas a ver algo como esto. Vas a ver pues obviamente una presentación que está actualizado. No te preocupes si estás viendo este video en 2023, 24, 25, esto ya estaría actualizado. Es solamente un ejemplo para que te des una idea, ¿vale? Entonces justamente aquí podemos ver cuál es la forma de los reactivos, pues cómo es que vienen. Es muy importante mencionarte que actualmente Ceneval lo que hizo fue reducir de 4 opciones de respuesta a 3 en este nuevo EGEL Plus. Realmente nosotros consideramos que obviamente no somos más expertos que ellos, pero sí obviamente hemos tenido la oportunidad de aplicar muchos exámenes, de estar en bastantes competencias académicas y aplicar también exámenes a varias personas. Entonces, obviamente ellos tienen las razones, eso lo explican muy bien en su proyecto egresa, pero nosotros consideramos que para fines del estudio, nosotros mantenemos nuestros simuladores con 4 opciones de respuesta, no 3. Entonces tú aquí vas a poder ver justamente cuáles, bueno, que todos los reactivos tienen 4 opciones. No te preocupes, va a ser benéfico para ti porque justamente vas a poder tener mayor dificultad y cuando llegues al examen va a ser pan comido para ti, así que no te preocupes. Entonces justamente aquí puedes ver que los reactivos no son preguntas sencillas, son justamente casos. Sí, justamente aquí, bueno, por la cuestión de que bueno, que son muchos reactivos y es justamente algo comercial, pues aquí lo vamos a hacer más chiquito por obvias razones, pero quiero que veas la cantidad tan importante de reactivos que tiene. O sea, tú puedes estar esperando una calidad gráfica de este tipo, ¿no? Que tú sepas que es un material que te va a funcionar, que existe, que tiene sus respuestas correctas, que son casos como el examen, si te fijas muy bien. Anteriormente, por ejemplo, vamos a analizar este caso. Bueno, anteriormente en el EGEL también había reactivos de relación de columnas. Ya actualmente pues se deja esto solamente para la sección transversal, para la sección disciplinar. Actualmente derecho son casos en los cuales tú tienes que poner cuestionamiento directo, o sea, una respuesta directa y completamiento. Pero esto te va a ayudar muchísimo. Ten en cuenta que esta clase de reactivos son patentes, o sea, todavía son vigentes para el estudio y para la sección transversal, así que no te preocupes. Pues puedes ver tú aquí la cantidad tan increíble de reactivos. Son documentos pesados justamente estos, así que
pues sí sería importante que tengas un gadget para, o sea, que tenga la suficiente memoria para que puedas almacenar este documento, ¿no? Entonces fíjate que son muchísimos casos. Entonces son demasiados casos. Yo creo que tú, dependiendo de la versión que tenga más reactivos, te vas a sentir más seguro. Es lo que nos han comentado muchas personas que han adquirido estas guías, y pues realmente a una gran proporción a lo largo de más de 9 años les han funcionado. Entonces ve cómo son casos, no son pregunta-respuesta. Justamente nosotros queremos darte un material que funcione completamente, un material que sea útil para ti. Puedes ver aquí vienen las respuestas, y que obviamente sea algo que te funcione, que no tengas el miedo de, bueno, es una estafa o no me va a servir. No, para nada. Son casos, y más en este examen de derecho, pues sabemos que es muy importante, y es uno de los más peleados y más prevalentes. De hecho, vas a ver más adelante en las estadísticas que más o menos unas 11,000 personas hacen este examen al año. Son muchísimas. Por ejemplo, aquí en el caso de la versión suprema, si recuerdas, pues esta guía tiene 1500 reactivos. Pues tú estarías recibiendo los 1000 de la absoluta y los 500 de esta. Entonces es lo mismo. Fíjate, vamos a ser chiquito aquí obviamente esto para que, justamente porque bueno, son los documentos, son los comerciales, pero bueno, que tú puedas ver aquí que son muchísimos casos, muchísimos reactivos los que tú estarías recibiendo. No te preocupes, vamos a analizar muchísimos casos de estos más adelante, así que no te preocupes. Si le damos clic, por ejemplo, aquí adelante, vemos pues justamente, ¿no?, que haciéndole un zoom son casos, entonces te vas a llevar mucho tiempo leyéndolos, estudiándolos, pero te aseguro que vas a salir pues como un excelente estudiante y muy seguro de ti mismo o de ti misma si analizas estos reactivos y si los practicas. Ya viene la respuesta correcta. Entonces, eso es lo que tú estarías recibiendo. Te recuerdo, es la sección disciplinar, que es el texto, los reactivos, y la sección transversal. Entonces, justamente, ya que analizamos esto, pues vamos a ver rápidamente cuáles son las versiones de la guía que ustedes estarían adquiriendo, y vamos a analizar los reactivos posteriormente. Hablar rápidamente del proyecto egresa, de estadísticas, reactivos, y sería todo. Espero que te haya gustado mucho este video. No dejes de ver lo que sigue porque es muy importante. Ya llegaste a este video, muchas gracias, pero no has terminado. Sigue adelante y déjanos ayudarte, por favor. Muchas gracias. Vamos a analizar rápidamente cuáles son las versiones de las guías. Recuerda que hay versión básica, deluxe, absoluta, suprema y versión lex. Puedes visualizar la guía en cualquier tablet, computadora o smartphone. Lamentablemente no disponible para Kindle. Guía maestra EGEL Plus DERE versión básica. Contiene los temas desarrollados con base en la bibliografía oficial, 200 reactivos tipo EGEL Plus, de la misma complejidad, es digital y puede imprimirse. Recuerda que todas las versiones contienen también una guía adicional para la sección transversal. Esta guía contiene lecturas de comprensión, ejercicios de redacción, reactivos tipo EGEL Plus de la misma complejidad, es digital y también puede imprimirse. Versión deluxe de la guía EGEL Plus Derecho. Contiene lo mencionado anteriormente y 400 reactivos. Versión absoluta de la guía EGEL Plus Derecho. Contiene lo anterior y 1000 reactivos. Versión suprema de la guía EGEL Plus Derecho. Contiene lo mencionado anteriormente y 1500 reactivos. Finalmente, versión lex de la guía EGEL Plus Derecho. Esta guía tiene una cantidad impresionante de reactivos para que practiques, en total 2000 reactivos. Nuevamente, recuerda que cualquier versión que tú elijas incluye una guía para la sección transversal. ¿Cuáles son los precios? Los precios los puedes ver abajo en la descripción del video y directamente en nuestra tienda en línea. Da clic abajo en la guía que más te guste. Para adquirir cualquiera de las guías, ve el video donde Jenny explica el procedimiento o comunícate directamente con nosotros vía WhatsApp para poder ayudarte. Recuerda, todas nuestras guías se actualizan constantemente. En este momento estás viendo en la pantalla una imagen de los instrumentos del proyecto egresa de licenciatura que Ceneval desarrolló durante el año 2020 y 2021 para poner en práctica el nuevo EGEL Plus. Muy bien, puedes ver que el nuevo EGEL está dividido en secciones. Se llama EGEL Plus
y tiene una sección disciplinar específica para cada profesión. En este sentido, sería para EGEL Plus Derecho. Y también la sección transversal de lenguaje y comunicación común a todas las profesiones, en donde se integran los cuestionarios de comprensión lectora y redacción indirecta. Estas son secciones y áreas específicas y obligatorias para tu examen. También te harán un cuestionario de contexto en donde se preguntan habilidades socioemocionales asociadas al desempeño académico. Finalmente, hay otras áreas llamadas Exprese y Proyecto I que son opcionales. Estaremos viendo en los meses venideros cómo es que Ceneval va incorporando, de acuerdo al contexto de cada institución y de cada persona, estas secciones para saber si les va a ser obligatorias o no. Pero por el momento, en enero 2022, estas secciones o áreas del Proyecto Egresa, Proyecto I, Exprese, no son obligatorias. No te preocupes, solamente enfócate en el EGEL Plus y en el cuestionario de contexto. ¿Cuántos aspirantes realizan este examen? Bueno, aún es muy difícil saber cuántas personas van a desempeñar su examen para el EGEL Plus DERE, puesto que solamente para el momento en que se hizo este video, en enero 2022, solamente ha habido la aplicación de diciembre 2021 para el EGEL Plus. En este caso, Ceneval realiza cada año informes anuales y estadísticas. Lo que sabemos es que Derecho es una de las licenciaturas que mayor proporción de sustentantes tiene. En este momento puedes ver en esta gráfica que hubo un total de 10.643 personas que realizaron el examen EGEL Derecho. Esto fue en el año 2020, son las estadísticas más recientes. De este porcentaje, un total de 47.3 personas fueron hombres y 52.7% fueron mujeres. Quiere decir que la proporción es un poco equitativa entre hombres y mujeres. En esta nueva gráfica puedes ver cómo consideraron la dificultad de estos sustentantes respecto al examen EGEL Derecho. Un 83% consideró que era difícil. Esto es impresionante, porque quiere decir que más de la mitad de las personas que realizan el examen realmente consideran que el examen es difícil. Y de ahí es que nosotros consideramos que es muy importante que tengas una guía de estudios que contenga los temas desarrollados y reactivos de simulación de la misma complejidad que el examen para que puedas tú practicar y te sientas en mayor confianza. Obviamente te vas a sentir mejor de tener estos reactivos porque te vas a familiarizar con la estructura, con la dificultad y con la característica muy importante que tiene este examen, que son los casos tan detallados, tan explícitos y las multipreguntas y multireactivos. Por eso es muy importante que adquieras una guía y un simulador con nosotros para que puedas obviamente sentirte más seguro y practicar. 83.0% consideró que era un examen difícil, tan solo un pequeño porcentaje, 8.8% fácil, muy difícil 6.9% y apenas un minúsculo 1.3% consideró que era muy fácil. Nuevamente, esto quiere decir que es un examen realmente difícil. En esta nueva gráfica pasa algo muy interesante. Puedes ver que un 53.3% de estas personas que hicieron el examen no tuvo un testimonio o sin testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos una de cada 2 personas o 5 de cada 10 personas, si lo quieres ver de esa forma, reprobó el examen. Tú no quieres ser una de esas personas, pero si lo quieres ver de una forma un poquito más realista, imagina que tú tienes un amigo que quiere hacer el examen y que también estudió Derecho y es abogado o abogada. Bueno, si lo vemos de forma muy fría y muy cruel, posiblemente él acredite el examen o ella y tú no, o viceversa, tal vez tú acredites y esa persona no. Así son las gráficas, así son las estadísticas, son un poco crueles, pero es la verdad y es lo que Ceneval ha indicado. Por eso, nuevamente, consideramos que es muy importante que nos permitas ayudarte y que veas más adelante cómo son las guías de derecho que manejamos y obviamente te sientas en confianza y en seguridad con nosotros. Muy bien, siguiendo con esta gráfica podemos ver que hay un testimonio de desempeño satisfactorio, es decir, los que sí aprobaron, 31.8%, pero que apenas aprobaron. Y un testimonio de desempeño sobresaliente, un 14.7%, o sea, un porcentaje muy minúsculo. Nuevamente, tal como la proporción de los diferentes sexos, pues aquí es casi mitad y mitad. La mitad reprueba, la mitad acredita. Sabemos que obviamente el EGEL Plus y el EGEL Derecho Previo son diferentes y la estructura cambia un poco. No te preocupes, no es tanto, no tengas miedo. Aquí te estamos mostrando en la pantalla cómo era la estructura del EGEL en Derecho, la que se evaluó en las estadísticas y en la información que te acabo de mostrar.
vemos que había las áreas de postulancia, investigación, consultoría y fe pública, procuración y administración de justicia y también administración pública. Obviamente esta estructura pues es diferente. Actualmente la sección disciplinar de Derecho se compone no de 4 secciones, sino de 3. En este caso, Área 1, Función Pública, Área 2, Litigio, Área 3, Justicia Alternativa y Fe Pública. Esto en la sección disciplinar. Y en la sección transversal de Lenguaje y Comunicación, pues el Área 1 es de comprensión lectora y el Área 2 de redacción indirecta. No te preocupes, todo esto está ya incluido en la guía. Obviamente todo esto ya está desarrollado, tú solamente deberás enfocarte al estudio y a practicar con el simulador. En la sección transversal, pues podemos ver que en los ámbitos que se preguntan son el ámbito literario, participación social, estudio, etc. No te preocupes, aquí no te van a hacer preguntas respecto a la licenciatura en general de Derecho, sino que te van a poner textos de temas cualesquiera, y obviamente esto podría significar un poquito de alivio para ti, porque obviamente en la parte de la evaluación se considera esta sección transversal no en el mismo porcentaje que la disciplinar, pero sí es muy importante que te vayas muy relajado. Realmente las personas que han hecho el examen han considerado que es la parte más fácil del examen, es como un examen de español de la primaria y de la secundaria, así que no te preocupes mucho, solamente practica un poco, puedes practicar también con los ejercicios de la guía que nosotros te incluimos y te integramos, así que no te preocupes. Preocúpate más por la sección disciplinar, que esa es la más importante y la más difícil. Obviamente, respecto a el EGEL Plus, nosotros te enviamos junto con la guía de texto y los reactivos de simulación o simulador, un ebook de actualizaciones, tal como estás viendo en este momento en la pantalla. Este ebook puedes ver ahorita en este pequeño video cómo es que se observa gráficamente, y prácticamente es un ebook muy pequeño en el cual tú puedes ver cuáles son las diferencias y similitudes entre el EGEL y EGEL Plus, cómo te van a evaluar, y una explicación muy sencilla y muy práctica para que sepas exactamente cuáles son los cambios verdaderos y cómo eso va a impactarte. Es un ebook muy chiquito que agregamos junto con la guía de texto, que te va a ayudar bastante a que te sientas seguro, segura o tranquilo o tranquila en el estudio y tu preparación del examen. No te preocupes. Veamos ahora algunos ejemplos de reactivos contenidos en las guías. Recuerda que estos reactivos tienen la misma complejidad que el examen. Para el EGEL Plus de Derecho solamente habrá de 2 formas: cuestionamiento directo y completamiento. Área 1, Función Pública, reactivo 1, cuestionamiento directo. Un reactivo de ejemplo contenido en la guía. Vamos a ver, dice así: en un municipio determinado de México se observó el incremento del índice de delincuencia, por lo que las autoridades de dicha entidad decidieron modificar y elaborar reglamentos, circulares, renovación policíaca y disposiciones administrativas. Sin embargo, dichas reformas deben ser aprobadas primero. ¿Qué autoridad autorizará las modificaciones? A. Presidencia Municipal. B. Congreso Estatal. C. Ayuntamiento Constitucional. D. Secretaría Gubernamental. Muy bien, la respuesta es C. Ayuntamiento Constitucional. Es de este tipo de preguntas que se van a hacer en la parte de la función pública. Entonces tienes que aprender muy bien en los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, cuál es la estructura orgánica y la función de cada uno de estos funcionarios. Área 1, Función Pública, reactivo 2, completamiento. Un reactivo de completamiento. En este caso dice así: Lorenzo Hernández es un diputado federal, sin embargo desvió dinero destinado a programas sociales federales, y por lo que la Fiscalía General de la República, FGR, inició una investigación contra este funcionario público. De acuerdo a la inmunidad procesal declarada en el artículo 111 constitucional, para que pueda ser juzgado, debe obtenerse acusación inicial por parte de A. la Cámara de Senadores, B. el Congreso de la Unión, C. la Suprema Corte de Justicia de la Nación y D. la Cámara de Diputados. Muy bien, en este caso la respuesta es la D, la Cámara de Diputados, tal como podemos ver justamente en esta sección de la Constitución Política. Pues aquí indica que el artículo 11
de los delitos oficiales conocerá el Senado, erigido en gran jurado, pero no podrá abrir la averiguación correspondiente sin previa acusación de la Cámara de Diputados. Entonces, en este tipo de reactivos sí se deberá tener un conocimiento muy importante de la Constitución y obviamente de las responsabilidades de los funcionarios públicos. Entonces, respuesta correcta D, la Cámara de Diputados. Área 2, litigio, reactivo 1, cuestionamiento directo. Bien, veamos otro reactivo de completamiento. Dice así: Ramiro Pérez Telles es un estudiante mayor de edad, sin embargo decidió demandarle a su padre una pensión alimenticia hasta la finalización de sus estudios. El juez dictó una sentencia no favorable para Ramiro al determinarse que era un alumno irregular y que no cumplía con sus estudios. Ramiro impugnó la resolución mediante el recurso de apelación. En este sentido, su escrito necesariamente deberá contar con una declaratoria o capítulo D, A, hechos, B, prestaciones, C, pruebas, D, agravios. Muy bien, aquí la respuesta es la D y la justificación la podemos encontrar justamente en el Código Federal de Procedimientos Civiles, específicamente en el artículo 244, en donde se indica pues prácticamente lo ya comentado, ¿no? Que en el escrito en el que el apelante se presente a continuar el recurso expresará los agravios que le cause la resolución apelada y los conceptos por los que a su juicio se hayan cometido. Entonces, justamente, regresando a nuestro reactivo y con esta justificación, la respuesta correcta es D, agravios. Área 2, litigio, reactivo 2, completamiento. Reactivo de completamiento. Tenemos lo siguiente: se ordena una orden de cateo en el domicilio de una persona presuntamente imputada por el delito de narcotráfico. Un agente del Ministerio Público adscrito a una unidad de investigación de combate al delito aseguró en un domicilio a una persona. Concluyendo la diligencia, el agente ordenó a un elemento de policía trasladar al detenido a una casa de seguridad, no a las oficinas del Ministerio Público Federal, pues como justamente es el proceso. El detenido se mantuvo en dicha casa por 35 días. El delito que cometió el agente del Ministerio Público fue el de A, secuestro, B, uso indebido de atribuciones, C, desaparición forzada de personas y D, cohecho. Hay que tener mucho cuidado con esta clase de preguntas porque aunque pues sí en esencia pues la persona fue secuestrada, justamente pues hay que tener en consideración que la definición de la desaparición forzada de personas pues implica que debe de haber una implicación estatal o de un funcionario público. En este caso, bueno, pues justamente tenemos aquí la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, etcétera, y justamente la diferencia de lo que es un secuestro a una desaparición forzada es que usualmente el secuestro pues tiene el ánimo de lucro con tal de la obtención de la libertad de la persona que fue privada de la misma, contra la desaparición forzada en la que pues hay una participación en mayor o menor medida de algún funcionario público y participación estatal y gubernamental. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado, hay que analizar bien la pregunta. La respuesta correcta es C, desaparición forzada de personas. Hacemos ahora un reactivo de cuestionamiento directo. Dice así: una sala de lo familiar de la entidad federativa donde vive María Flores Escamilla le notificó la sentencia recaída a la apelación interpuesta contra la sentencia emitida por el juzgado 11º de lo familiar. El motivo suponía la controversia por alimentos en la que María es parte demandada. María no está de acuerdo con la sentencia. ¿Qué medio de impugnación puede interponer? Es muy importante que sepas que estas preguntas son súper hechas y muy frecuentes en el examen, así que estudia muy bien todos los medios de impugnación. Recurso de revisión como opción A, recurso de revocación como opción B, juicio de amparo directo como opción C, juicio de amparo indirecto. Muy bien, en este caso la respuesta correcta es A, recurso de revisión. Vamos a revisar el fundamento. Si nos vamos justamente al Código de Procedimientos Civiles, pues podemos encontrar que en el artículo 258 se habla de que la revisión forzosa que la ley establece respecto a algunas resoluciones judiciales tendrá por objeto estudiar el negocio en su integridad, a no ser que la misma ley la restrinja en puntos determinados, para el efecto de confirmar, reformar o revocar la sentencia del inferior.
En su tramitación y fallo se observarán las reglas de este capítulo en cuanto fueren aplicables. Como puedes ver, es muy importante que leas el Código de Procedimientos Civiles para que justamente puedas pues revisar en los diferentes capítulos cuáles son estos recursos de impugnación. Muy bien, entonces respuesta correcta A, recurso de revisión. Vamos a ver otro reactivo de cuestionamiento directo. Dice así, y esto es muy importante porque todo lo que tiene que ver con herencias y registro público, como se comentó previamente en este video, es muy preguntado. Entonces todo lo relativo a las albaceas, a las herencias, todo eso va a ser muy preguntado, así que pon mucha atención, por favor. Dice así, falleció una autora de la herencia. No nos dicen qué herencia, solamente hay que tener en cuenta esto. Por lo que Mario presentó un acta de defunción y el testamento público mediante el que se le nombró como albacea, eso es muy importante, a Paulina, quien aceptó su cargo. Transcurrió más tiempo del plazo que la ley otorga y Paulina no presentó el avalúo de los bienes. Mario y los demás herederos solicitaron su remoción, en este caso, bueno, pues de Paulina. El juez resolvió a favor de Mario como albacea. ¿De qué tipo de resolución se trata? Ten en cuenta que todo lo relativo a herencias, albaceas, etcétera, viene en el Código Civil de la Federación, entonces ahí es donde tienes que revisar esto. Interlocutoria, autoprovisional, definitiva y decreto. En este caso, como, bueno, no nos dice más el caso, pero parece ser que pues justamente fue porque se venció el plazo, Paulina ya no pudo continuar siendo albacea, y es una de las características que nos dice el código que justamente sería una de las situaciones que removería este cargo. Entonces justamente en el capítulo 4 del Código Civil Federal es donde se habla de los albaceas y justamente pues de cuáles son los cumplimientos, los incumplimientos, las obligaciones, prácticamente pues cuándo es que se puede remover este cargo, y en este caso pues Paulina no cumplió con lo que pide la ley en el transcurso, por lo que bueno, pues sería una resolución definitiva, y en este caso la respuesta correcta es la C. Claro que sí podría haber, Paulina podría solicitar un amparo en este caso, pero pues va a ser muy complicado porque justamente ya tiene en contra que no pudo cumplir con lo que la ley le pide. Entonces en este caso se quedaría como una resolución definitiva. Área 3, justicia alternativa y fe pública. Reactivo 1, cuestionamiento directo. Es una de la clase de preguntas que se hacen mucho respecto a arrendatarios y arrendadores. Ese es un tema muy preguntado, entonces pon mucha atención. Este va a ser un reactivo de cuestionamiento directo. Dice así: un arrendatario celebró con su arrendador un contrato de arrendamiento con vigencia de 1 año a partir del 4 de febrero de 2019 de una casa habitación ubicada en Tlalpan, en la Ciudad de México. El arrendatario pagó puntualmente el precio fijado hasta el 6º mes y desde entonces no volvió a hacer ningún pago por pérdida de su trabajo. Transcurrieron 4 meses desde que efectuó el último pago. El arrendador le ha solicitado el pago en múltiples ocasiones. El arrendador acudió con un abogado a solicitar asesoría a fin de recuperar su inmueble y el monto adeudado sin tener que entablar algún procedimiento judicial. Es decir, hasta este momento las cosas están en un plano, entre comillas, amigable. Su abogado lo envió con un mediador certificado, ¿vale? O sea, esto es algo extrajudicial. Aquí nos metemos a un terreno muy importante y muy preguntado, que son los famosos MASC o métodos alternos de solución de conflictos, pero en este caso de una forma extrajudicial, para encontrar una solución al conflicto. Una vez que ambas partes se sometieron voluntariamente al procedimiento de mediación y a pesar de haber hecho sus propuestas, no lograron encontrar una solución al conflicto, pero hay que tener en cuenta que hasta este momento pues es extrajudicial y se hizo por medio de un mediador certificado. ¿Qué tipo de acción se debe ejecutar una vez que se agotó el medio alterno de solución? Hay que tener mucho cuidado con esta clase de preguntas, porque obviamente, pues, ¿qué diríamos nosotros? Pues lo penal, ¿no? Pero no, o sea, ni siquiera se ha ido a una instancia judicial, todo fue en la vía extrajudicial. Entonces, en este caso tenemos, bueno, la opción A, mercantil, B, penal, C, administrativa y D, civil. Por supuesto que, bueno, como vamos a ver aquí,
existen los medios alternos de solución de conflicto. Esto es algo muy preguntado y desde luego pues sí existe lo que se denomina pues que por ejemplo aquí en la página de la Fiscalía General de la República, qué pasa cuando ha transcurrido más y no se ha llegado a un acuerdo de reparación del daño. Aquí obviamente hay que tener en cuenta que ya lo ponen en un contexto en el cual pues ya por diferentes vías ya judiciales, pues ya lo último pues es un procedimiento penal, pero en este caso recuerda que la vía de solución del conflicto inicialmente sugerida por el abogado era pues extrajudicial, ¿no? Entonces pues justamente si ya hubiera habido una vía anterior a la penal, pues sí ya se podría considerar esto, ¿no? Pero en este caso pues era una vía extrajudicial, así que todo lo que tiene que ver relativo a arrendadores, arrendatarios, rentas, todo eso es de naturaleza civil, ¿vale? No es administrativa, no es penal, no es mercantil. En la parte civil pues esto se justifica pues prácticamente en el Código Civil Federal. Aquí en el Código Civil tú puedes leer todo lo relativo a los derechos, a las obligaciones de los arrendadores, arrendatarios, etc. Y este libro es bastante acertado en ese sentido, de González Alcántara Carrancá, Juan Luis, justamente derechos de las personas arrendadoras y arrendatarias. Justamente, te lo recomiendo mucho para esta parte del EGEL, porque de una forma muy sencilla pues va comentando qué es lo que puede pasar cuando una persona deja de pagar y lo va fundamentando en los diferentes artículos del Código Civil. Por eso te comentaba que esta clase de problemas son más de naturaleza civil, no penal. Ten mucho cuidado con la clase de preguntas y no te adelantes. La parte penal pues ya es lo último, ¿no? Obviamente pues sí, todo lo que tiene que ver con justicia alternativa, los MASC o MARC como también les llaman, dependiendo si se le dice resolución o solución, es muy preguntado en el examen. Entonces pues respuesta correcta D, civil. Área 3, justicia alternativa y fe pública. Reactivo 2, completamiento. Muy bien, ya se comentó que los MASC son cuestiones que se van a preguntar mucho en el examen, se han preguntado y se seguirán preguntando, entonces pon atención. Dice: un comerciante mexicano dedicado a la importación de videoconsolas recibe un contenedor proveniente de California de Estados Unidos con mercancía dañada. Al reclamar, el exportador menciona que no es su responsabilidad si la mercancía se dañó en el trayecto. Al no llegar a un acuerdo, las partes deciden buscar un medio alterno que resuelva el conflicto. El método alterno de solución de conflictos será el de estudiate muy bien esto, prácticamente son estos: mediación, arbitraje, negociación y conciliación. En este caso, pues la respuesta correcta es A, mediación. Excelente, y con esto hemos terminado el video de la guía Ceneval EGEL Plus Derecho. Esperamos que te haya ayudado mucho, que te hayamos dado la confianza que te mereces, y pues si deseas que te ayudemos, con mucho gusto contáctanos y te vamos a apoyar para que puedas adquirir la guía que más te interese, que más te guste, y sobre todo que te sientas seguro, segura, y con la seguridad y confianza de que no es estafa. Obviamente este video lo hicimos muy explicativo y didáctico para ti, para que sea lo último que te preocupe. Preocúpate más por estudiar y que tengas una excelente calificación. Te saluda Rodrigo, autor principal del sitio. Esperamos haberte ayudado. Cuídate mucho, te deseamos el mejor de los éxitos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.